Antes de pasar a la otra, sigamos con esta, Vicky, ¿notás un cierto, o sea, y también a Julio, por supuesto, les pregunto a los tres, ¿notan un cierto ambiente enrarecido, un cierto enojo que se están manifestando? Digo, varias declaraciones hicieron saber el tema de que no termine el gobierno, resistir con aguante, digo, hay como unos mensajes por ahí. La frase de Esteche. Y sobre todo, bueno, la frase de Esteche, bueno, fueron muchas las frases fuertes para un gobierno en democracia. Sí, lo que pasa es que para que esas frases fuertes realmente hagan mella y generen un clima enrarecido, tienen que ser hechas por hombres o mujeres que muevan algo. La verdad es que en este caso lo único que hacen es a mí decir, o sea, lo que me llaman es decir, qué mal que está esta gente. O sea, no tienen capacidad de generar niveles de tensión real. O sea, más allá de un llamado por teléfono, que la verdad es una ridiculez. Yo supongo que va a terminar con una investigación y no va a pasar nada. Pero, por ejemplo, pero ¿no les parece minimizar el hecho? Esto es un llamado, pero aparece la expresidenta y se moviliza gente. Con micro, sin micro, se movilizan. Pero matanza, digo, cuando habla Espinosa, ¿se acuerda que Espinosa dijo hace 2 meses, cuando se calienta la provincia, salta el gobierno nacional? Luis, si uno toma el hecho de dónde venimos, es muy poco lo que reacciona y es casi la despedida resentida de aquellos que no imaginaron tener que irse. Pero van perdiendo día a día, cada vez es menos gente, cada vez menos gritos, menos importante. La verdad que la democracia se consolida y el odio se achica día a día. Despedida resentida. Sí, el resentimiento se despide. Después yo tengo diferencia con Macri un montón, pero defiendo la democracia. Esto es otra concepción. Seguro, y pregunto, ¿no? Porque históricamente esto ha sucedido en otros gobiernos. ¿Y cuál fue el final? Lo que pasa es que hay que comparar el 83... No olvidemos que al gobierno de Cristina Kirchner también, o sea, y también apelaba, y con esto hay que tener cuidado, el gobierno de Cristina Kirchner apeló de forma sistemática al fantasma del golpe de Estado cuando alguien hacía algo que a ellos no les gustaba. ¿Y esto se puede hacer legalmente? ¿Se puede impedir? ¿Se puede hacer algo? Porque lo veíamos todos, pero seguía sucediendo. No, impedir no. Lo que pasa es que acá me parece lo que está pasando es que quieren demostrar ingobernabilidad, que quieren amenazar con que no se va a poder gobernar, y la amenaza oculta y anónima me parece que es la mejor forma, porque no tienen, como Victoria decía, cantidad de gente o un líder que represente a la oposición y mueva las masas. Ahora, me quedo pensando lo que decía Julio Bárbaro de la despedida con ira, con resentimiento, esto que los psicólogos dicen, primero uno se deprime ante el duelo, después se pone rencoroso. Fíjense cuál es la noticia que en este momento es más leída de algunos de los portales, que es Clarín. Revelan que Cristina ocultó movimientos sospechosos por casi 500 millones de dólares. Ayer la Nata lo cuenta. 492 millones, 7 empresas vinculadas con Lázaro Báez, salidas de todo este dinero a paraísos fiscales como Seychelles, como Letonia, etcétera, etcétera. Digo, ¿le sorprende, Julio, esto, que esté viendo esto? No, era la lógica. Pero, digamos, cuando uno conoció el kirchnerismo como estructura, como concepción del poder, estaba basado en la acumulación de riqueza como el nervio de ese poder. Y básicamente todo gobierno que dura demasiado se corrompe demasiado. Eso es siempre así. Cuando uno toma Formosa, toma Santiago del Estero, los lugares donde el gobierno dura, la corrupción aumenta. Bueno, pero ahora cuando dicen que esto pueden ser manifestaciones de un tipo solo, que no tiene nada que ver, y también lo que dicen, bueno, se están destapando tantos casos de corrupción que también se puede presumir que había un montón de gente viviendo de esta plata que se distribuía para que este sistema continuase. Bueno, que ellos sean los que no quieren que se termine este sistema corrupto, porque habría un montón de gente que dejaría de percibir. O sea, desde los paraguayos que hablaba también la Nata ayer, o sea, un montón de gente. Igual no se va a terminar el sistema de corrupción porque, digo, ese es el riesgo. No es que porque vos descubrís un sistema de corrupción, el sistema de corrupción se termina. El sistema de corrupción se termina si tenemos una justicia que investiga los posibles focos de corrupción. Julio, cuando usted ve esto, tema corrupción, después vamos a hablar del otro tema de la corrupción. Gómez Centurión, el hombre que estaba en la aduana, que se santeado. Los bolsos de Gabriela Michetti. Primera impresión con los 492 millones y demás. ¿Usted se imagina a Cristina presa? No es lo que a mí lo que más me duele es que el saqueo se haya hecho en nombre de los ideales de la revolución, el progresismo y la justicia social. Esto me parece atroz, porque el idealismo sigue vigente y que se use el idealismo. Porque hay una cosa que está clara,
Macri es conservador y de centro derecha. Y una que es mentira, que Cristina haya sido de izquierda. Me parece que esto es el tema central. Y cada vez que lo agarraban robando, decían, no estoy robando, estoy haciendo la revolución. Era como tomar en jauja los ideales de una generación que la tuvo en serio, Claro. perdió vidas en serio, para que termine en este saqueo de mediocres. Y ahora Eso le es agrego el algo. argumento nuevo. Se cuentan los 492 millones para no hablar de la crisis social. O sea, al gobierno le es funcional hablar de la corrupción de los 12 años para que no se hable de la realidad. Puede ser funcional, pero la guita se la llevaron. La crisis ya Por eso está, hay crisis la guita social. se la llevaron. Si él es funcional o no, no, por eso dejaron de llevársela. Claro. Perdón, Sí, y te María. agrego algo más. Vos preguntabas si esto la justicia lo sabía. Recordemos que esta plata, ¿de dónde surge? ¿Por qué aparece? Justamente porque cuando estaban investigando el grupo de abogados que tiene que defender los intereses de la Argentina, ¿ok?, que dependen de la Procuración del Tesoro, en el tema de los holdout, esa información es enviada por Estados Unidos y la recibe la Procuradora del Tesoro. Angelina Bona. Que se le pierde. Abona, Exacto. exactamente. Y casualmente no la remite a la justicia, cosa que debería haber sido de inmediato, porque esto es evidente que hay un delito, que hay algo raro. Hay 500 millones de dólares de sociedades que no se sabe cómo llegaron a Estados Unidos y que tenían que ver justamente con socios o conocidos o amigos. Hasta está el nombre de Martín Báez. Bueno, el tema Claro, es o sea, y ¿cuánto lo más hay que ver? Porque yo creo que es como que sigue apareciendo, ¿no? En la saga esta de la corrupción siguen apareciendo datos que son wow, notorios, obvios, elementales. Y sin embargo, parecería que para la justicia nunca es suficiente. Entonces, hay un lugar donde para mí hay un hartazgo, y me animo a hablar por todo el mundo, y decir, bueno, ¿cuándo se va a llegar a dictaminar que esto es corrupción, que dejaste la guita de la corrupción y que va a volver? Pero ojo que la corrupción a no las está de un arcas? solo lado, ¿eh? Y me parece que hoy Sí, la gente no está importa. atenta a seguir las noticias y no deja de perseguir una noticia. Por ¿eh? eso ¿Por le qué se quiero habla preguntar a también de- Victoria, porque Victoria fue muy crítica del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, se separó del kirchnerismo, como Sí. lo hizo también Julio Bárbaro, pero hoy mira con mucha atención y crítica al gobierno de Mauricio Macri. A ver, tratemos de poner en autos la situación y quiero tu opinión. El señor Gómez Centurión era el titular de la aduana. Aparecen unos audios que le llegan a la ministra Bullrich y que dan cuenta de una supuesta charla entre empresarios y él, arreglame esto, solucioname esto, presuntas comas para que ingrese contenedores de manera ilegal. ¿Cómo ves el tema, Gómez Centurión? A ver, para hablar de... El Estado es un botín, ¿no? Que junta Wow. los bienes que vamos construyendo, generando entre todos los argentinos. El kirchnerismo y el macrismo son dos grupos que disputaban cómo administrar ese botín y cómo llevarse una parte de ese botín para el bolsillo de cada uno. ¿Pero por qué lo decís? ¿Por No, qué? porque hoy con las pruebas, lo pregunto con absoluta curiosidad, no, sin ninguna defensa, pero hoy con las pruebas creo que el kirchnerismo se estaría demostrando dónde estaba el faltante todo. o por qué no alcanza, por qué hay cada vez más pobreza, por qué no hay trabajo. Bueno, porque- yo en eso descreo, ¿sabes? ¿Sabes por qué? Porque, primero, es cierto que cuando el kirchnerismo se fue dejó un 30% de pobreza. Es cierto que cuando el kirchnerismo se fue dejó un 30% de inflación. Que hay un desbarajuste con el tema de las tarifas magnífico. Todo eso es cierto. Los sobreprecios. Los sobreprecios que fueron los que generaron las causas de corrupción. Bueno, todo eso es cierto. Ahora, vinieron estos y tomaron medidas que profundizaron el Estoy de lío que acuerdo. habían dejado. Pero ¿puedo esto hacer tiene un- que ver con la Sí. corrupción. ¿Dónde está la corrupción? Hay algunas puedo cosas que hacer una tienen que ver con la pregunta corrupción y otras que no. Pero me parece que Tenerlo vos estás melconeando diciendo, donde lo tenés Victoria, es me corrupción. parece que estás diciendo que Sí. son tan corruptos los K como los PRO. Yo estoy diciendo que la corrupción es estructural a algunos proyectos políticos que administran el Estado para enriquecer a grupos económicos. Ahora, ¿Por yo qué no tener a ¿Y vos? Melconian ahí es corrupción como presidente del Banco de la Nación? Porque él es accionista privado de bancos privados y porque al mismo tiempo que es accionista privado de bancos privados, desde la banca pública dice cuánta tasa de ganancia se queda en esos bancos privados, o sea, cuánta tasa de ganancia Pues sí, recibe él. ¿Usted comparte eso, Tremendo. Julio? ¿Que el nivel de corrupción es parecido, análogo con plantea Victoria? No, eso no lo comparto. Creo que el kirchnerismo que se va tenía la corrupción esencial. Hasta ahora no veo en el macrismo actos de lucidez. Creo que el gran drama de Macri
es descreer de la política. Claro. Y entonces hay una rama gerencial que en eso sí coincido con Donda, el hecho de que hay más déficit, más deuda y más pobreza. En algo se equivocaron. Claro, obviamente. Logro no hay. Seguro. Pero todavía le doy una chance. Apuesto a la democracia, que los otros me ponían el autoritarismo. Eso era, si ganaba Scioli, mi temor era ir a la guerra civil. Ganando Macri, creo que comete errores grandes, pero estamos en el seno de una democracia donde senadores, diputados, la Corte, se incorpora a un diálogo que yo apoyo y me parece que ya En eso... eso- Pero en no eso son estamos de errores, acuerdo. no Sí. son errores, porque cuando decimos errores no son corruptos, son errores. Digo, errores que en sus empresas no cometerían. Digo, el historial de los que cometen errores en el gobierno, si lo vemos para atrás en las empresas, no los cometieron. ¿Y eso qué le A pondrías? ver, ¿Qué un título? ejemplo. Porque Mirá, recién Jorge Lanata Aranguren decía algo en que la admiro. interpelación que fue a la Cámara de Diputados, que no fue una interpelación, la visita que nos hizo, en un momento le preguntamos cuánto salía el gas desde En la boca boca. No sabía. Y dijo, no dijo que no sabía, dijo, esa información no se las puedo dar. ¿Por qué no nos puede dar esa información si él es funcionario público, nosotros Y también? lo prometieron, además. Creo que la gente que lo votó es porque prometieron, Transparencia. transparentar Pero absolutamente todo. Eso que plantea Porque Vicky es muy importante. Porque está digamos, protegiendo a las empresas. Por eso no Sí, les pero puede dar ¿sabes esa qué? información. Hoy estamos llegando a que van a dar esa información. Entonces hay una diferencia, no estamos todos en la misma bolsa. Y te digo porque me parece muy peligroso cuando uno todo es lo mismo. Porque si todo hubiera sido lo mismo, este país no se hubiera pronunciado tan fuertemente a pedir un cambio. Entonces yo digo, a mí no me gusta lo que se hizo. Pero hoy siento que tal vez les costó y uno se sorprende que iban a escuchar y que tardaron en escuchar. Pero hoy vamos a hablar de cuánto cuesta. Y hoy sí se pero va a dar qué- esa información. Y ese- ¿Pero qué costo? En la Corte Suprema, que me ¿Sabés gustaría qué, preguntarle Luis? a Julio. En La Corte muchos le dio por la menos meses, cabeza. en muchos menos meses que en 12 años de silencio, porque Bueno, hay pero que eso hay recordar. que descontarlo, María. Más No, vale que son distintos. Pero eso pues, ganaron bueno, las y gracias elecciones. a Dios que son distintos, porque yo ahí celebro también lo que dice Julio. Se está yendo a una democracia cuando habíamos perdido cosas elementales de la democracia, que era discutir, poner las cosas sobre la mesa y todos empezar a entender Igual y en opinar eso, acerca de yo un tema. por ahí exageré, por ahí lo dije de forma que no se comprendió. Lo que quiero decir es, cuando vos administras para favorecer determinados grupos económicos y fortalecerlos, porque eso es lo que se hizo estos 8 meses. Se profundizó la pobreza, la inflación, pero a la vez se profundizó el desempleo en un sector como el campo, porque se favoreció el sector más concentrado del campo. Y se favorecieron a las mineras, ¿no? Así es. Entonces, a esos grupos económicos se los favorecieron, no es que no se tomaron No, es decisiones. información, es información. Quiero Seguimos decirle con que en las este noticias, momento, ¿le parece? sí, Juan José Centurión, que ustedes están viendo ayer, aquí en este momento, que ayer estuvo en el programa de Luis Majul. Sí. A ver, era el titular de... ¿Quién es ¿Qué Juan, dijo? ¿Quién es Juan José Gómez Centurión? Un dato muy histórico, es un hombre que era militar, que fue cara pintada y que sigue reivindicando el fenómeno cara pintada, como lo hace Aldo Rico, un hombre muy respetado en Malvinas, Sí. o sea, por los excombatientes, que fue Que primero... ya hay ya hay están juntando firmas para... Sí, sí, para sí, restituirle efectivamente. el trabajo, sí. Digamos, que estuvo a cargo, por ejemplo, de las polémicas autorizaciones y controles en la Ciudad de Buenos Aires de los talleres clandestinos, el tema de prostitución. Ya tenía alguna denuncia y ahora llega denunciado, está llegando en este momento a Comodoro Pi para declarar. Él, nobleza obliga, acá hay un gesto que yo rescato de Macri. Ante la sospecha fundada lo apartaron. Esto no pasaba en los últimos 2 años jamás. Tenías a Vudú triplemente procesado y el tipo seguía ahí sin siquiera pedir licencia. El presidente lo echó. Le dijo, señor, salga del cargo. Como no hizo con Aranguren. Como no hizo con... Bueno, Aranguren está acusado de un delito de ética pública, etcétera, Como no etcétera. hizo que es- con Niembro, que sería un Ahí caso está. parecido. Exactamente. Bien. El caso de Niembro sí, Sí, que es una también lo negociación hizo. incompatible. Bien, no lo quiero sacar de tema, sigamos. Está llegando en este momento a Comodoro Pi y tiene que explicar. Él dice que esto es Estiuso, que lo que ha pasado con él es servicios de inteligencia Estiuso, ¿Y que qué le importa? compaginaron... Pero digo que le editaron. Lo que anoche dijo en Majul es que le armaron la charla, que usan expresiones en donde él dice, me arreglás esta situación, y atrás le pegan un audio de un empresario diciendo, tengo los contenedores parados en no sé cuánto, y él llama a otra persona, me arreglás esta situación, pero no hace alusión a los contenedores, que es como un Wow. armado. A mí lo que me llama la atención, si solo es esto, si solo tiene esto, y me gustaría consultarlo con nuestros compañeros de Living, a mí me resulta, por lo menos para tener con precaución. Claro Supongo que que la sí. ministra Bullrich, que le llevó esto, tendrá otra prueba más que un audio no periciado todavía. No sé, ¿te ¿Qué les alcanza? parece este audio? ¿Es una operación? ¿Es un audio real? ¿Lo pudieron escuchar? A mí.
A mí me huele a operación, pero porque la realidad, por gente que trabaja en aduana, me ha comentado que hay frases que se usaron que es cuando realmente, si realmente lo están intentando, están hablando de esto, no lo utilizarían. O sea, es complejo Se entiende decirlo. perfecto. Es como... Tendrían otros códigos. Como un guión, ¿entendés? Claro. Exactamente. Lo que me Bien. dice gente interna de la aduana. ¿Pero no es clave peritar el audio? Claro, Sí, por eso no sé- absolutamente. ¿No era lo primero? pero a mí me Antes parece de bien la correrlo de separación preventiva. Claro, Ah, O sea, eso sí. es un gesto. Sí. Lo que pasa es Ahora- que lo fulminás. Obviamente, no lo levantás más. filmación Pero después lo preventiva. reivindicás si el audio no es. Es No, parte está de bien. la Podían hacer la otra cosa. barrera. No podían hacer otra cosa porque todo el tiempo el gobierno de Cambiemos, cuando no era gobierno, criticaba justamente del kirchnerismo que permanecían en el cargo a todos los funcionarios cuestionados. Para Eso está bien. Julio, para usted, ¿es una operación? ¿Es un audio? Para mí tiene mucho de operación más en la aduana. La Argentina tiene bolsones de corrupción que son eternos. La aduana es... La aduana es como Del libro. 100%. Es del libro. Total. Es de libro. Digo, venden los lugares. La corrupción en la aduana es... Ahora, el tema central con Macri es, hasta que la Argentina no tenga un poder político que esté por encima de los poderes económicos, hasta ese momento no va a tener una clase libre. Claro. ¿Puedo atrasar un poquito, no- Julio, no sería de todavía. algo que usted decía que me pareció interesante? Yo descuento que usted, por lo menos en la segunda vuelta, lo votó a Macri. Como lo digo siempre. ¿No es cierto? No, Bueno. no, claro. Lo cual no quiere decir Espere. que sea macrista. ¿Se arrepintió del voto? No, lo votaría de nuevo. Yo también. Lo votaría de nuevo, porque del otro lado, Daniel Scioli Si me la opción llevaba- sigue siendo la misma, Claro, lo vota me de llevaba nuevo. Diputados y senadores que votaban por orden de un Rasputín que estaban en las polleras del poder. Yo lo veía a Zanini y me daba terror. Digo, y que lo hicieran en nombre del progresismo y la revolución ya era nefasto. O sea, insisto, Macri es de centro derecha, Cristina no es de izquierda. Entonces, me parece que en eso avanzamos en la democracia, salimos del autoritarismo. Ahora, vamos a debatir las cuestiones de fondo, que en la Argentina no es la inversión, es la distribución. Desde Cavallo y Dromi para acá, la concentración económica empobrece a la gente. Le hago de abogado al diablo, ¿eh? Sí. Usted dice es republicano. Quiso meter 2 jueces de la Corte por decreto. Derogó leyes por decreto. El tarifazo lo hizo sin audiencia pública. ¿Es republicano? ¿Al lado de Cristina? Pero vos, porque todo es relativo en la vida. Claro. Si me El decís problema al es la lado de quién, comparación. al lado de Alfonsín por ahí no tanto. Al lado de Cristina, perfectamente republicano. Sí, hay que ver yo porque, digo, para no sacarnos mérito a nosotros como sociedad, Claro. ¿qué haría Cristina en una situación donde no tiene mayoría ni en la Cámara de Senadores ni en la Cámara de Diputados? ¿Qué haría Cristina? ¿Qué haría cualquier otro, digamos, con estas características? Sin lugar a dudas, este es un momento donde se discute más. ¿Pero por qué? No tienen mayoría en ninguna de las dos cámaras. Entonces, cualquier cosa que quieran hacer tiene que pasar por las dos cámaras. Evidentemente, y esto es lo que preocupa hoy a sus amigos empresarios que veían en el gobierno mayor capacidad de manejar la justicia, tampoco tienen la capacidad de manejar el Poder Judicial. No se evidencia en el Poder Judicial Jamás esperaron una más. capacidad, ¿Vos decís que ellos tienen intención de manejar el Poder Judicial? por lo menos de influir. Sí, cualquier gobierno tiene... Igual Ellos nombraron creían dos que el jueces- fallo de la ahí Corte no iba a ser así, digamos. Nombraron Ellos dos jueces creían No, que... dignos de ellos ser sabían. respetados. Me iba a ser parece así. que- Hay que ver Sí. qué es lo que pasa Sí. ahora con el nuevo juez que asume en la Rosencrantz Corte. asume ¿no? hoy, de paso. Todos los gobiernos ejecutivos, todo gobierno ejecutivo quiere influir de alguna forma en el Poder Sin duda, Judicial. sin duda. Digamos, ¿no? Ahora, Eso del eso es la Poder Judicial política. independiente. Todos los gobiernos Obvio. quieren tener Igual jueces. también cuando, creo cuando que Néstor uno- se armó la Corte Suprema, Sí. después de lo que veníamos del menemismo, digamos, esa Corte Suprema me parece que fue una corte en la cual casi Fue nadie probable uno discutía quiénes eran los de los miembros. mejores gestos del decreto 222 que se autolimitó y nombró Zaffaroni, Argibay, Hayton de Nolasco. Fue la verdad que impactante. El mejor decreto de Kirchner. después quiso tirar por la ventana jueces. Después se arrepintió. Obvio. Sí. Está bien, bueno. Bien. Pero para no salirme Sí. de este tema, ¿cómo se dan a conocer los audios? Los audios aparecen publicados en Infobae, obviamente la fuente se reserva, no se sabe quién se la... Alguien le hace llegar a este portal los audios. Pero se lo puede citar al medio, porque si se está hablando que podría llegar a ser una Pero edición de una grabación, tenés No, el la fuente derecho no puede, de la- no decirlo. Te amparas en la reserva de las fuentes. Exacto. Aquí está. en todo está caso mal- perderá la credibilidad en el momento de que se encuentre el audio y comprobarse que es una operación. Pues yo en esta le doy la derecha, claro, le doy la derecha al gobierno de Mauricio Macri. Es una buena decisión separarlo preventivamente. Sí, eso sí.
Digamos, vos decís, los separás e investigás. Antes, insisto, durante 12 años en un gobierno que no creyó nunca en la República, por lo menos en los últimos 8 años de Cristina, lo hubieran sostenido ahí y el tipo estaría nada menos que en la aduana, donde es el colador de la coima. Hay que Esto que están separaban haciendo- al procurador. Al pobre Rigui, O lo claro. hacían irse o al juez. Esto que están haciendo lo deberían hacer en otros casos. Por ejemplo, en el caso Grindetti, el intendente de Lanús. Le hago una pregunta, Julio. Usted es presidente de la Nación. ¿Lo tiene Aranguren como ministro? No. No, el problema es que confundir los gerentes con la política es creer que la empresa es superior a la sociedad. Y esta es una concepción del mundo. Tremendo. La política, en serio, yo a veces digo una barbaridad. Digo, si en Estados Unidos cambia presidente, pasan de Brzezinski a Kissinger. En la concepción macrista Claro. sería del gerente de Coca al gerente de Pepe. Es muy buena. Yo me imagino, Julio, que fue funcionario, Sí. Estaba en el Confer, lo deben haber amenazado unas cuantas veces al gobierno, ¿no? ¿Seguro no? No. A mí me secuestraron en algún momento, pero digo, Y la claro, amenaza... pero dicen no, y lo secuestraron. Me secuestraron. Pero, ¿no? digo, en la dictadura. Pero la amenaza cabe al que le va al que le cabe. Claro. Si vos sos lo suficientemente loco, a mí me amenazan, me río, qué sé yo. Yo digo, Pero hay que contar las amenazas. La pregunta mía es, digamos, hubo una sucesión, piedrazo, me llamaron por teléfono. ¿Hay que contarlo o esto es alentar al amenazador? yo creo que no da para tanto. Siempre hay alguno que te amenaza, que te dice que te va a matar. Y hay, digo, es parte de la estupidez humana. Digo, no, Pero ¿cómo yo se no- puede no contar si está el periodismo ahí salvo presente? que tengas un cargo ¿Cómo haces? importante. Pero La de hoy de la gobernación se conoció por información de la provincia. Entonces, la de la Casa Rosada desalojada era obvio porque estaba toda la gente... Claro. estaba Le doy 40 segundos. Le habla a Julio 40 segundos, como viejo con todo cariño. Gracias, Como viejo doctor. político, dele 2 consejos a Mauricio Macri en 40 segundos. el primero es que convoque a la unidad nacional para que las grandes decisiones sean política de Estado. Y el segundo es que no se crean los salvadores de la patria porque no son. La humildad es la clave para poder resolver los problemas. La primera reacción de Macri, Julio, cuando ponen un palo en la rueda, le está diciendo a la Corte, me pusieron un palo en la rueda. Cuando un presidente actúa en forma tal de que le terminen poniendo palos en la rueda, tiene que hacer la autocrítica de cómo llegó ahí. Y me parece que este es el tema central. Es decir, hay que asumir los errores del presidente antes que las reacciones del resto de la sociedad. Claro. Victoria, ¿cómo reacciona frente a esto? A ver, lo mismo que con Cristina. ¿Cuántas veces le escuchamos a Cristina decir dejen de ponerme palos en la rueda cuando alguien le criticaba algo? El partido Claro. judicial. O sea, entonces, reproducir las cosas que nos agotaron del otro sistema, digamos, no está bueno para nadie. Claro. Lo que tiene que hacer el presidente es asumir que se hicieron no solamente mal las cosas, que se hicieron contrarias a la ley, que no se respetó la ley. Para aumentar las tarifas tenían que hacer las audiencias públicas Claro. con determinadas características, no cualquier audiencia. Claro. No sé ahora que quieren armar una audiencia para las cámaras y decir que esa es la audiencia pública. Las audiencias tienen que ser en todas las regiones del país. En todas las tienen que estar cabeceras. Vamos, o sea, Mariana, A ver, vos no que- es palos en la rueda, es respetar la ley. Sí, la diferencia es que a Cristina, cuando se quejaba que le ponían palos en la rueda, la solución que ella encontraba era no acatar la orden de la Corte. Pero a como Cristina hizo con no el la famoso elegimos, fallo de Ansel. justamente nos cansamos de eso y Claro. hoy estamos confiando Claro. en un nuevo gobierno. Por eso, A lo que voy es no- que este nuevo gobierno tal vez teníamos la esperanza puesta en que resuelva o que la comunicación no sea, bueno, la verdad es que solo el 15% no podía pagar. Claro. Porque No es lo que se esperaba. solo el 15% es gente que no tiene Un para montón. comer. Y lo que uno espera del Estado, del gobierno, de quienes nos representan es que digamos, hay un 15% que necesita más que nunca que estemos encima y que les Sí. demos soluciones. Pero ese Y lo 15%, hicieron todo lo contrario. pero ese 15% al menos tiene gas. No estamos hablando de todos los demás que tienen que ir a comprar la garrafa. ¿Y por qué tienen que ir a comprar la garrafa? Porque este desabastecimiento de la energía la provocó el gobierno anterior ante la falta de La inversión y gallina o el huevo. subvencionando. Sin duda. O sea, sí, por supuesto Pero, es Mariana, yo volver. te digo, nosotros hablamos siempre esto. Corrientes no tiene gas natural. Toda la provincia de Corrientes Toda la no provincia. tiene gas Toda la natural. provincia. Entonces digo, pero ahí Julio Macri dice hay que hacer un cambio cultural. Digamos, yo comparto que hay que cambiar una cultura de todo el poder es mío porque gané la elección. Ahora, ¿está haciendo este cambio cultural, Sí, Macri? igual me parece que el cambio cultural al que se refiere Macri es en la cabeza de ¿Al los consumo? consumidores. El consumidor. Claro, Sí. claro, no, Ah, eso no sí. malgastar. Sí, Eso es verdad. cierto. Tenemos que cambiar nuestra forma de consumir. Sí. Yo digo que hay dos cosas que no pasaron.
el sueño del cristinismo, de que Macri choque y vuelvan ellos, y el sueño del macrismo, de que se sentaban ellos y todo fluía. Les es mucho más difícil. Y lo de fondo, el cambio cultural sería bajarse de la soberbia de los gobiernos y convocar a todos los sectores para juntos resolver nuestro ¿Por qué no lo problema. hace? No, pues nosotros acá nos hemos Porque cansado de decir- todos se creen salvadores de la patria hasta que chocan contra la patria, no la salvan, y ahí se dan cuenta que la soberbia es el mal de todos los gobiernos que asumen en la Argentina. ¿Sabés lo que te dicen en el gobierno, Victoria? Cuando yo propongo, digo, ¿por qué en una mesa como fue el diálogo argentino con la iglesia y demás? Te dicen, porque eso es de la arruizarnos, mostrar debilidad. Qué bárbaro. Bueno, es que el concepto de que si vos abrís la comunicación y abrís el diálogo es debilidad, es un concepto también muy kirchnerista. Pero eso no Solo es lo que ofrecieron en campaña, todo lo Perdón, contrario. Solo es fuerte el que asume ser débil. El otro es un acomplejado. O sea, lo que tienen que hacer es decir, mira, no podemos, a ver, ¿qué pasa? No conocemos todo, no... O sea, Llamemos las 10 personas bueno. que más saben de cualquier lugar. Lo que- llamemos a la asociación. Pero no lo hicieron ahora, digo, no abrieron esa posibilidad. Hay un grupo de 6 secretarios de energía, Pero 2 tarde. ahora son funcionarios y ahora están empezando a tomar en cuenta esos informes Bueno, sí. de APU, de... Bueno, Todos me dirán Pero- es tarde, pero lo están haciendo. Sí, ¿no? pero lo que tienen que hacer es llamar a las asociaciones de consumidores. Mira, hay algo que hay que decir porque lo hacen. Yo lo llamé a Aranguren en marzo. Me junté con Aranguren. Fui con 10 representantes de asociaciones de consumidores. Le dijimos, el cuadro tarifario está mal por esto. Hay que ver esto, hay que ver esto, hay que ver esto. Nos contestó, las cuestiones sociales no tienen nada que ver conmigo. Claro. Bueno. O sea, Claro. esa fue la respuesta. Ahí es un problema. Entonces, Y bueno, Claro. si no toma en cuenta lo que le plantea a la gente que trabaja con ese tema, no digo que le pregunte a cualquier vecino que te va a decir y no sé qué cosa. Claro. Te digo asociaciones de consumidores que están reconocidas por el Estado y que saben que si vos le aumentás la tarifa de luz a una carnicería de barrio, de Quilmes, eso va a impactar en la carne y eso aumenta la inflación. Es lo que, O sea, lo que decía Bárbaro recién, ¿no? Lo de la ciocracia, el ejercicio de la política como un negocio empresarial. Además, Luis, se privatizaron empresas, los servicios. ¿En nombre de qué competencias? Si son monopólicos y el Estado no controla la que se llevan. Y le da plata. Y le da plata. Entonces, en estos años, ese subsidio era porque había un retorno. Me parece que este es el tema. El capitalismo funciona donde hay competencia. Donde no hay competencia, Sí. las empresas tienen que ser del Estado. Claramente. Sí, obvio. Bien. Claramente. Quiero agradecerles a Vicky Donda, gracias Julio Bárbaro, gracias Mariana Gallego. Gracias. No, muy claros a la hora de explicarnos.